Buenas tardes con todos los presentes. Vamos a dar inicio a este Launch and Learn que nos va a presentar Fabio Cortés con el tema de Web VR. Así que gracias por venir a todos y los que están remotos también. Y adelante, Fabio. Listo. Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Fabio, estoy desde Bogotá y vamos a hablar hoy de realidad virtual para la web o web VR. Entonces, para empezar, quisiera empezar hablando de realidad virtual. No sé si alguno de ustedes la haya probado, que me pueda contar. ¿Han probado algún headset? ¿Han visto algo de realidad virtual? ¿Han probado algún juego? Los que son gamers, ¿qué tal de realidad virtual? ¿Cómo van con eso? Pues bueno, hemos escuchado que la realidad virtual, llevamos años escuchando que la realidad virtual va a ser la plataforma que va a cambiar la educación, que va a cambiar la forma como consumimos contenido, que va a cambiar, mejor dicho, toda la forma como interactuamos con la tecnología. Porque la realidad virtual es justamente eso, es una plataforma tecnológica que nos transporta a otro ambiente, a un ambiente totalmente inmersivo y generado por computadora, a diferencia de la realidad mixta o la realidad aumentada en la cual todavía tenemos algo de contacto con el espacio real. La realidad virtual es 100% generada en computador, nos traslada a un mundo nuevo. Por eso todas las posibilidades que esto abre en el consumo de tecnología son muy grandes. Sin embargo, pues llevamos escuchando que esto va a pasar y que esto va a pasar y que esto va a pasar, pero no ha pasado. Bueno, por ahora tenemos muchas formas diferentes de consumir la realidad virtual y este es uno de los obstáculos principales para que esto no se haya masificado. Sin embargo, existen opciones muy económicas como el Cardboard de Google, que cuesta alrededor de unos $15. También tenemos headsets VR de alta gama, cuyo costo está sobre los $300, $500, lo cual es muy difícil de adquirir para el usuario, digamos, del común, para el usuario tradicional que consuma tecnología, sobre todo en países como los nuestros, que son vías de desarrollo y pues nuestras monedas son muy débiles frente al dólar. Entonces, esto ha sido uno de los obstáculos. Por eso la realidad virtual todavía no es mainstream, todavía hay un camino por recorrer para que esto llegue a ser de consumo masivo. Adicionalmente, la realidad virtual en este momento está siendo impulsada por grandes corporaciones como Google, como Facebook, Facebook con Oculus, y ellos se han encargado de poner otro tipo de barreras. Sin embargo, por un lado están trabajando por impulsarla, pero ese mismo impulso que ellos dan se está volviendo una barrera, porque ellos mismos son los que controlan los App Stores, ellos mismos son los que controlan qué contenido se distribuye de realidad virtual para los usuarios que tienen cada uno de sus headsets. Adicionalmente, cada uno de ellos tiene sus propios SDK de desarrollo, tiene sus propios motores de render que no son siempre compatibles los unos con los otros. Entonces, las curvas de aprendizaje se dificultan, la difusión del contenido se dificulta y para nosotros los desarrolladores es complejo llegar a hacer aplicaciones de realidad virtual de esta manera, ya que tenemos que tener, digamos, altos conocimientos de gráficos 3D y un montón de cosas extras a los que usualmente trabajamos en nuestro día a día. Y una de las soluciones que ha surgido para este tema de masificar la realidad virtual es justamente el web VR, la realidad virtual en la web, que es básicamente el web VR. ¿Y esto qué es? Es realidad virtual, contenido 360, contenido inmersivo, pero impulsado por la web, corriendo directamente desde nuestro navegador. ¿Esto qué ventajas nos da? Primero, que la cultura de la web es abierta. Cualquier persona puede publicar, cualquier persona puede hacer cualquier cosa y con nada de presupuesto, un presupuesto muy bajo, puede empezar a lanzar productos. Eso pues es muy difícil, por ejemplo, en los App Stores, por ejemplo, para un grupo de investigación, una institución educativa que quiera lanzar algo para probar en estos App Stores, pues es realmente complejo. En cambio, con el web VR están a un clic de distancia. Además, se favorece la cultura open source que tenemos en la web y esto ha hecho que en los últimos años hayan habido muchas iniciativas para llevar esto a la realidad. Algunas de ellas son estas que vemos aquí en la imagen, como Babylon.js, A-Frame, React 360, Three.js, que es como el corazón de todo esto, y WebGL detrás. El día de hoy vamos a ver dos de estas opciones para hacer web VR, que son React 360 y A-Frame. Pero antes de hablar ya de los frameworks en particular, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es posible que se pueda hacer realidad virtual en el navegador? Pues bueno, esto es una API que ya tienen los navegadores. Esto no es un estándar que se va a lanzar o que está en especificación. No, esto ya está. La mayoría de los navegadores modernos lo tienen y realmente esto funciona gracias a que este API de los navegadores les permite a ellos tener acceso a los datos de rotación y posición
del dispositivo en el cual se está consumiendo el contenido. Esto cuando es un móvil, y cuando estamos en un desktop, en un computador, pues nos deja acceder a todo tipo de, digamos, de dispositivos o de cosas que tengamos conectadas para input del usuario, ya sea el teclado, el mouse, controles o lo que sea. Nos deja acceder a todo esto. Esta especificación ya tiene varios años de haber sido publicada. En esta URL la pueden ver. Incluso ha avanzado tanto que esta va a ser deprecada próximamente para ser reemplazada por la de realidad mixta, que lleva el WebVR a otro nivel y nos lleva a un contenido mucho más inmersivo, con el cual podemos interactuar mucho más con el entorno en el que estemos. Pero esto sí todavía está andando. Por ahora es el WebVR API el que hace todo esto posible. Como les decía, la mayoría de los navegadores modernos soporta esto. En webvr.rocks pueden ver la compatibilidad para cada uno de los navegadores en particular, pero básicamente lo que es Firefox, Google Chrome, Safari, todos, digamos que todos tienen compatibilidad con esto, unas mejores que otros, depende del fabricante, pero en general todos los navegadores modernos soportan el WebVR. Suena muy bonito todo esto, ¿verdad? Como que podemos hacer realidad virtual en la web y todo, y suena sencillo, pero realmente no lo es. Esta es una pequeña lista de todas las cosas nerd que tenemos que hacer para lograrlo. Tenemos que hacer el polyfill de WebVR para que funcione en todos los dispositivos, sin importar la gama que sea. Tenemos que configurar la cámara, las luces, inicializar la escena, estar escuchando al tamaño de la pantalla, si crece, si baja, hacer el efecto de VR para que el usuario tenga la profundidad. Tenemos que crear un proceso de render loop muy eficiente para garantizar que el usuario que está consumiendo el contenido siempre pueda ver este contenido en 60 frames por segundo, porque si no, no solo va a ser incómodo y va a tener una mala experiencia de usabilidad como una página web tradicional, sino que acá incluso puede tener consecuencias físicas, puede tener mareo, náuseas, incluso le puede doler la cabeza después de un tiempo y puede hacer que incluso no quiera volver a probar la realidad virtual, que eso es algo muy común. Hay experiencias de no muy buena calidad que el usuario las prueba y dice, no, a mí eso no me gustó porque eso me da mareo, pero resulta que pues no es toda la realidad virtual, sino que es un tema complejo. El tema de los assets es otra cosa que es muy importante. Por ejemplo, no, en un videojuego, cuando estamos, digamos, en un shooter, por ejemplo, y a medida que el personaje va corriendo, se va moviendo, pues él no está cargando los assets 3D, los modelos que nos están disparando o algo así, ¿verdad? Hay un proceso muy eficiente de precargar estos assets que van a estar en la experiencia. Eso es algo también que tiene que hacerse en realidad virtual para que cuando el usuario entre al modo VR, entre a la experiencia, pues ya todo esté listo para él y él no tenga que ver lags ni nada de estas cosas. Esto es un proceso difícil de hacer en web sobre todo, y además tenemos que lidiar con todos los metatags y todo esto para que funcione sobre todo en los teléfonos móviles. Por ejemplo, en los iPhone esto es una pesadilla para hacer el full screen en el iPhone y poderlo poner en un headset. En Android es más sencillo, pero resulta que actualizan el Google Chrome y ya todo esto se rompe. Realmente esto es un proceso complejo. Suena muy bonito, pero es muy complejo. Y ahí es donde vienen los frameworks, a solucionarnos todas estas cosas, hacer que todos estos procesos que son muy complejos para un developer tradicional que no tenga conocimiento en gráficos 3D se vuelvan transparentes. Y con los mismos procesos que ha venido desarrollando interfaz de usuario o desarrollo web tradicional, pueda lograr hacer una experiencia de realidad virtual con la menor fricción posible. Y así nació A-Frame, que es el primer framework del que vamos a hablar hoy. A-Frame fue desarrollado hace unos años por el equipo de Mozilla VR. Las personas que desarrollaron A-Frame luego se salieron del equipo de Mozilla VR y siguieron trabajando en este framework, pero ya de manera independiente. Ellos están ahorita con otro proyecto de un navegador 100% pensado para WebVR. Y este framework, pues desarrollado originalmente por Mozilla, es 100% open source. Y la idea de este framework es que cualquier persona ni siquiera tenga que tener conocimientos de JavaScript o de web avanzado para poder hacer una experiencia tridimensional en la web. La idea de A-Frame es que con conocimientos muy básicos de cómo funcionan los tags en HTML, podamos crear una experiencia tridimensional, una experiencia además multiplataforma que pueda ser consumida en cualquier dispositivo tecnológico. Este es un Hello World y antes de mostrarles cómo se ve A-Frame, quería mostrarles este Hello World, quería mostrarles este pequeño código. Como pueden ver, está basado en HTML, son etiquetas HTML tradicionales con unos ciertos atributos que son muy discientes. Esto es lo que a mí particularmente más me gusta de A-Frame. La curva de aprendizaje es excelente y es muy intuitivo. Nosotros podemos ver que hay un async, que suena como que es una escena, y hay un montón de elementos adentro.
Entonces, por ejemplo, si ustedes nunca han o habían escuchado hablar de A-Frame y ven que hay un A-Box, pues probablemente sea una caja, ¿verdad? Y un A-Cylinder seguramente sea un cilindro, igualmente un A-Plane o un A-Sky, ¿verdad? Es muy intuitivo este lenguaje y es 100% basado en HTML. A cada uno de esos elementos que van dentro de la escena le podemos pasar el color, la posición que se da en metros, ya que el API de WebVR para los navegadores se da en metros. Las unidades son de, digamos, de alto, ancho y largo. La profundidad se dan en metros. La rotación se da en grados y pues para cada uno de los tres ejes. Y por eso quería mostrarles primero el Hello World. Y quiero que piensen en A-Frame con esta analogía, en el A-Scene. Hagan de cuenta que yo les digo, ok, necesito que me hagan un sándwich. Y pues es muy fácil hacer el sándwich, ¿verdad? Entonces simplemente voy, saco el pan, saco el jamón, la lechuga, el queso, lo que quiera ponerle al sándwich y lo pongo dentro del pan y ya está. Eso es A-Frame. Hagan de cuenta que el pan del sándwich es el A-Scene y todo lo que va dentro de todo lo que queremos que vaya dentro de nuestra escena está adentro del A-Scene, adentro del pan. ¿Sí? Esto es muy sencillo, hacer un sándwich es muy sencillo si yo ya tengo los ingredientes. Pero si yo les digo, ok, háganme un sándwich, pero ustedes tienen que ir a hornear el pan, pero ustedes tienen que ir a, no sé, cultivar la lechuga o sacar la leche y hacer el queso, pues ya como que hacer un sándwich no es tan fácil. Y eso sería hacer WebVR de la manera, digamos, directamente interactuando con el API directamente. Pero si hacemos A-Frame, todo esto se vuelve transparente para nosotros. Todo esto queda, digamos, detrás de cámaras, detrás de la escena. Y nosotros podemos dedicarnos exclusivamente a trabajar en lo que el usuario va a ver. Entonces, este es el código del Hello World y así se vería. Una escena donde tenemos el A-Sphere, el A-Box, el A-Cylinder, el plano y el cielo, que es básicamente esto. A-Frame es web, como WebVR, pero al ser web y sobre todo al ser basado en HTML, que su arquitectura esté basada principalmente en HTML, nos da una ventaja increíble y es que es compatible con absolutamente todo lo que ustedes piensen o que se nos ocurra que puede ir en la web. Ya sean los frameworks de desarrollo de UI más populares como Vue, React o Angular. Incluso jQuery funciona, D3 funciona, cualquier librería de JavaScript es compatible con A-Frame. De cualquier manera, es 100% compatible y funciona realmente muy bien, ya que esto va en la capa del HTML. Bueno, ahora quería mostrarles cómo se ve una escena de VR en A-Frame. Y básicamente es así, como se ve en el navegador. Como pueden ver, pues estoy en el navegador, entonces pues lo estoy manejando, digamos, con el mouse. Tiene un puntero para la interacción, como pueden ver. Y funciona los controles del teclado, W, A, S, D, como cuando estamos jugando en el computador. Y nos podemos mover en la escena, caminar hacia adelante, hacia atrás, con el mouse. El click, los event listeners son exactamente los mismos que trabajamos en una aplicación web tradicional. Funciona, digamos, de la misma manera. La interacción es JS-based, digamos que se basa en este puntero que estamos viendo, que sería lo que si yo lo estuviera viendo en un headset o si lo estuviera viendo a través del celular en el cardboard, sería como el punto central a donde estoy, donde se supone que yo estoy mirando, y si miro después de cierto tiempo, pues se dispararía una interacción. Puedo entrar en modo VR también, entrar aquí en full screen si deseo, y pues todo esto es 100% configurable a través de etiquetas HTML. Esta caja pues tiene una textura, una imagen que se pone como textura. A-Frame tiene unas primitivas, tiene unos elementos similares en Unity, no sé si ustedes lo han trabajado, que se llaman prefabs. Estos son, digamos, una caja, un cilindro, no sé, una esfera, una dona. Hay un montón de elementos tridimensionales que ya vienen por defecto siendo parte del core de A-Frame. Esto es una de las principales diferencias, como veremos más adelante con React 360, que pues tenemos estas posibilidades. Bueno, ahora les muestro otra escena, ya un poco más elaborada. Y esta es como una escena de una batalla Pokémon que hice hace un tiempo. Los Pokémon son modelos 3D. Entonces esto es una ventaja muy importante porque digamos que usualmente ha sido difícil manejar 3D en el navegador. Y pues no solo por el tema de la profundidad, sino también por el tema de los modelos propiamente. Estos modelos 3D todos los encontré en internet, hay un montón de páginas en los recursos que les voy a compartir al final. Les voy a mostrar dónde pueden encontrar modelos 3D. A-Frame es compatible con básicamente todos los modelos 3D tradicionales que se puedan hacer en un programa de modelado 3D como Maya, 3ds Max, Blender, en fin, todos.
La idea es que se utilicen en el formato de GLB o del GLTF, que es como, aquí yo suelo hacer una analogía, es como si fuera el JPG a una imagen, es el GLB a un modelo 3D o el GLTF, es el archivo de distribución. Si bien en una imagen el archivo de edición es el que usamos en Photoshop o en Illustrator, el punto .ai o el punto .psd, cuando hablamos de modelos 3D, pues es el punto GLTF, el archivo de distribución, y pues ya el programa particular en el que estemos usando sería el archivo de edición, es decir, que debería funcionar sin ningún problema, sin importar en qué programa lo hagamos. También es compatible con el formato tradicional de modelos 3D, que es el MTL y OBJ, en el cual en un archivo viene, digamos, la descripción de cómo es el modelo 3D, y en otro archivo viene la textura que se mapea para verlo, y pues es también 100% compatible con esto. Entonces aquí podemos ver en la escena, también puedo caminar, los puedo ubicar de cualquier manera los modelos 3D. Como esto es JavaScript y pues digamos que es web, entonces puedo hacer uso de JavaScript de la forma como lo quiera hacer, y de esa manera pudimos crear un bosque procedural. Es decir, definimos el modelo de cómo se hace un árbol y hacemos unas funciones para que sea aleatorio, y hacemos un bosque y cada vez que corramos esto funcione de una manera diferente. También es posible con A-Frame tener un editor visual, que sería con Control Alt I. Las personas que han tenido, digamos, algún contacto con diseño modelado 3D, pues ven una interfaz como esta y digamos que va a ser muy familiar. Este editor 3D, como pueden ver, no sale el navegador, es 100% web también y no hace parte del core de A-Frame. Es decir, que esto no viene dentro de la librería de A-Frame como tal, sino que se carga apenas yo lo solicito a través de la web, a través de Internet. Entonces es una librería aparte, no necesito actualizar A-Frame para actualizar la última versión del inspector visual. Aquí podemos ver todos digamos, los elementos de mi escena de VR que tengo. Digamos, puedo editar, mover los modelos. Esto es bastante útil a la hora digamos, de depurar, porque todo, digamos, todo lo que se hace en A-Frame pues es en metros, y nosotros como desarrolladores de web pues estamos acostumbrados a verlo en píxeles. Entonces digamos que no es tan trivial el tema de ir a ubicar las cosas en la escena. Esto nos hace que sea pues muy fácil manejar la rotación, la posición, la escala, los componentes. Acá podemos ver que es un modelo GLTF que está en la sección de los assets, y podemos después volver a la escena y pues queda editado como lo teníamos. Digamos que no nos edita directamente el código, pero digamos que lo podemos editar todo en este editor visual, y después digamos, de un tiempo ya podríamos copiarlo directamente al editor a lo que es nuestro código, y pues ya tendríamos la escena corriendo como la editamos pues más fácilmente. Para terminar, quería, digamos, la parte de A-Frame, quería compartirles esta escena de VR que hice también hace un tiempo, y no sé para ustedes, probablemente también, pero para mí, digamos, el primer recuerdo, lo primero que se me viene a la cabeza de realidad virtual de cómo lo conocí fue con Los Simpson. Hay un capítulo en el que Homero se vuelve 3D y se va como a otra dimensión. Entonces, lo que quise hacer fue recrear ese recuerdo, haciendo un modelo 3D de Homero en un universo donde hay muchas donas que se crean de forma aleatoria y tienen diferentes colores y diferentes giros en la dona. Y también, como pueden ver aquí, el control es diferente. Es un control de tipo orbital. Es decir, que la cámara siempre está girando alrededor de un punto, que en este caso es Homero. Esta cámara no viene por defecto con iframe, y como esto es open source, cualquier persona puede crear sus propios componentes de iframe, sus módulos de iframe, y compartirlos con la comunidad. Esto es una gran ventaja, porque estos componentes no vienen siendo parte del core de iframe, entonces pueden ir desarrollándose más o menos rápido de acuerdo a lo que la comunidad quiera. Y adicionalmente podemos tener una línea de código de un script de distancia, el trabajo increíble que han hecho equipos de laboratorios de desarrollo de realidad virtual como de Google o como de Facebook, que han contribuido ampliamente digamos, a iframe. Por ejemplo, uno de ellos, Don McCurdy, un desarrollador del equipo de VR de Google, desarrolló el módulo de física para iframe. Entonces le podemos agregar fricción a los objetos, le podemos agregar un peso, asociarles una masa, un sistema de gravedad. No viene siendo parte del core de iframe, pero lo desarrolló un tercero, y pues es open source. Entonces esto es otra de las grandes ventajas que nos da iframe. Como pueden ver, es un framework
ya maduro, ya tiene un par de años de estar al aire. Hay un montón de personas trabajando detrás de él. Somos más de 250 personas que hemos hecho algunas contribuciones al proyecto open source que se encuentra en GitHub. Tiene más de 8.000 estrellitas en GitHub. Hay un canal de Slack donde cualquier persona puede entrar, donde puede discutir sus proyectos, compartir lo que está haciendo, pedir ayuda. Y gente de muchas partes del mundo va a estar dispuesto a ayudarlos. Yo creería que, hablando de realidad virtual, esta es la comunidad que más le da la bienvenida a las personas que quieran incluirse en el mundo del open source. Por ejemplo, fue mi caso. Mi primera contribución open source fue en A-Frame y la gente es muy amable, es muy chévere. Cada mes se comparte en el blog A Week of A-Frame. Bueno, se llama A Week of A-Frame, pero no es semanal, sino mensual. Se comparten los proyectos más destacados, entonces ahí ustedes pueden ver cada mes qué se desarrolló en la comunidad. Este framework es tan poderoso, es tan simple pero tan poderoso que está siendo usado por grandes compañías como la NASA, como Toyota, como Disney en experiencias inmersivas o de realidad virtual, utilizando la web en sus páginas web, por ejemplo, para desarrollar un tour virtual de Marte en unión con el Washington Post. La NASA usó A-Frame. El último modelo del Toyota Corolla que se lanzó en Europa tenía un tour virtual también desarrollado en A-Frame usando el modelo 3D del carro. Entonces las posibilidades que nos da A-Frame son muy, muy, muy grandes y realmente el límite con A-Frame somos nosotros mismos. Es la creatividad que nosotros tengamos para hacer un proyecto tridimensional en la web. Bueno, pero ya dejemos de hablar de A-Frame y empecemos a hablar del segundo que les quería hablar hoy, que es React VR. Bueno, React VR, como ustedes saben, hace un par de años Facebook adquirió Oculus con la idea de impulsar el tema de la realidad virtual. Oculus es una empresa que fabrica unos headsets, son, digamos, de los más avanzados de la industria. Y con la compra de Oculus de parte de Facebook, ellos querían, o lo que quieren es que eventualmente todas las interacciones que nosotros tenemos, como esta charla que estamos viendo ahora, eventualmente sea en realidad virtual y todos nos pongamos un headset y podamos interactuar todos con todos como si estuviéramos en el mismo espacio. Para ello, ellos también veían que había como una fricción en el tema de los desarrolladores, de las personas que crean la tecnología, para el tema de, digamos, desarrollarlo, porque pues hay que tener conocimientos avanzados de gráficos 3D y todo esto, que es bastante, digamos, complejo. Entonces ellos lanzaron una librería open source llamada React VR, esto fue en el 2017. La idea que ellos tenían en ese momento es que las personas que estaban creando interfaces de usuario tradicionales usando React para la web, con esos mismos conocimientos que tenían, con esos mismos procesos de desarrollo que ya tenían, pudieran crear experiencias inmersivas, crear experiencias 360 digamos, multimedia, como fotos 360, video 360, pero para la web, utilizando los conocimientos que ya teníamos pues, de React. Lanzaron esta librería, pues, obviamente en JavaScript, pero al mismo tiempo que la lanzaron, en abril del 2017, lanzaron su propia versión, pero interna. Esta no era open source, escrita en C++, y era también para hacer sus propios desarrollos en Oculus, para hacer los propios desarrollos que tenían. El nombre era el mismo, React VR, JavaScript, y React VR, pero en C++ para los desarrollos internos de Facebook. Al publicar esta librería open source, la versión JavaScript, pues la comunidad empezó a trabajar, empezó a aportar, empezaron a hacer pull requests en el proyecto open source en GitHub, y las dos librerías empezaron a tomar caminos diferentes, o por lo menos así lo veían ellos. La versión open source web iba por un camino, y la versión C++ interna de Facebook iba por otro camino, cada una a su vez respondiendo a las necesidades particulares de la gente que las estaba utilizando. Por lo cual, un año después, el año pasado, en el 2018, ellos decidieron renombrar la librería de open source y ponerle React 360, que es de la que vamos a hablar en este momento. React 360, con la inclusión de este nuevo nombre, la idea de ellos era que el nombre reflejara más lo que el objeto real de la librería, que es hacer experiencias multiplataforma de multimedia inmersivo, es decir, que se enfoquen en interfaces de usuario donde los usuarios puedan controlar fotos o videos 360 y con los mismos conocimientos que ya teníamos para los procesos de desarrollo web tradicionales. Entonces, con la inclusión digamos, de esta nueva idea, de esta nueva visión para React 360, ellos introdujeron varios conceptos. El primero de ellos es el runtime. Una aplicación de React 360 se divide en dos. El código de React,
que es, digamos, la parte del UI que vamos a mostrar, y otra parte que convierte ese código en elementos tridimensionales que vamos a ver en la pantalla, y este es el runtime. Las personas que han desarrollado o que desarrollan actualmente aplicaciones con React Native escucharán esto muy similar, y realmente el concepto es exactamente el mismo. Por un lado tenemos el código que, que hace lo que se va a representar eventualmente en la pantalla, y por otro lado la parte que le hace el render a ese contenido en la pantalla garantizando 60 frames por segundo. Esto es el runtime. Este problema pues ya lo había solucionado el equipo de React Native y se tomó ventaja de ello para esta versión de React 360. Adicionalmente, se incluyó otro concepto, que son las surfaces. Los que quieran pueden ir ingresando a esta URL y pueden estar viendo ya el demo que les voy a mostrar ahora. Si quieren pueden ir mirándolo. Las surfaces es un concepto muy importante en React 360, ya que nos ayuda a representar elementos de 2D en el espacio tridimensional de lo que va a ser nuestra aplicación de WebVR. Las surfaces, como su nombre lo dice, es una superficie, puede ser cilíndrica o puede ser plana. La idea es que este cilindro o esta superficie está siempre ubicada a un radio de 4 metros de profundidad, 4 metros de distancia del punto de visión del usuario, ya sea que esté en web o que esté a través del celular o que esté con un headset. Lo vamos a ver como si tuviera una profundidad de 4 metros, que es, digamos, con todos los procesos de investigación de interfaz de usuario que ha llevado el equipo de Facebook, llegaron a la conclusión de que 4 metros es la distancia ideal. Como les decía anteriormente, el WebVR API trabaja en metros, o sea, todas las unidades que se quieran trabajar para ancho, alto, profundidad, largo, todo esto, sean en metros. Entonces las surfaces están a 4 metros. ¿Por qué cilíndricas? Eso es algo muy importante cuando hablamos de, digamos, de realidad virtual, porque al hacer una interfaz plana, si estamos en un punto inmersivo, todos los píxeles o todo lo que estoy viendo no va a estar a la misma distancia. En cambio, cuando lo haga de una forma cilíndrica, todos los píxeles de la interfaz que estoy viendo o del elemento que estoy viendo van a estar a la misma distancia de mi punto de visión, de mis ojos, de forma que tengo una mejor visibilidad y la letra va a ser más legible y todos los contenidos que ponga ahí van a ser más legibles. En ese sentido, los surfaces, el equipo de Facebook los pensó para hacer interfaces de usuario, para poner ahí nuestros elementos bidimensionales, nuestros elementos 2D con los que yo voy a interactuar y eventualmente cambiar el contenido tridimensional que lo rodea. Es decir, que dentro de un surface podemos diseñar y desarrollar la interfaz de usuario, el UI, los elementos, como si estuviéramos haciendo web tradicional en píxeles. Esto es una diferencia muy importante y es algo muy innovador y muy poderoso, porque hacer interfaces hablando de metros es supremamente complicado. En A-Frame esto es muy difícil, ya que solo se hacen metros y digamos que los interfaces para hacerlos cilíndricos tengo que calcular toda la geometría detrás del cilindro, tengo que calcular el arco, el ángulo, toda la distancia, tengo que hacer como 5 o 6 fórmulas que son sencillas, pero de todas formas es un proceso, digamos, es un obstáculo al momento de hacerlo, y hacer un pequeño cambio me implica recalcular todo, es realmente complejo. En cambio, usando React 360 con las surfaces, ya todo eso está hecho por nosotros y lo podemos ubicar en píxeles y le podemos dar estilos usando CSS tradicional. Con las mismas librerías que tenemos en React o en React Native va a funcionar perfectamente. Y por detrás bambalinas, React 360 se va a encargar de ajustar la densidad de los píxeles, ajustar el ancho, el alto en metros por nosotros. Es decir, que nosotros no tenemos que, digamos, que preocuparnos por nada de eso. Esto es una ventaja pues muy, muy importante. Pero a la hora de hacer 3D, pues ya no podemos hablar de píxeles, ¿verdad? Porque ya pues el elemento no lo podríamos escalar fácilmente y pues no funcionaría. En ese sentido surge el otro concepto que se llaman los locations en React 360. Básicamente un location lo que representa es un punto en el origen, un punto en el espacio, perdón, en el espacio tridimensional, y lo ubicamos en metros. La coordenada se ubica en metros y se le da escala siempre en metros. Y los locations, la idea es que sean elementos tridimensionales, pueden ser modelos 3D, imágenes, videos, lo que sea, pero ya va a estar ubicado en el espacio 100% tridimensional. Para interactuar el uno con el otro, pues no están directamente relacionados. Es algo similar a los native modules de React Native. Las personas que tengan más experiencia en React Native, pues sabrán de qué les estoy hablando. También esto funciona con Redux. La idea es que se tenga un store donde se tenga como
el centro, el cerebro de la aplicación, y a través de la interacción en la parte 2D se pueda controlar la parte tridimensional. En este demo que les voy a compartir no usé Redux ni Native Model, sino que hice como mi propia versión de Redux. Entonces, pues para que fuera más sencillo con propósitos educativos comprender cómo se puede comunicar de un lado al otro. De manera similar a React Native, las escenas de VR de React 360 tienen básicamente 4 componentes con los cuales se construye todo. El view, que es algo similar a un div en HTML, que por sí solo no hace nada, pero adentro de él podemos empezar a armar las especies de cajas o a encapsular todo el contenido que queramos hacer, dar los estilos y todo esto. Los entities, que básicamente nos permiten hacer el render de contenido 3D al cual le cargamos el asset, de igual manera que A-Frame. Aquí también son compatibles básicamente todos los modelos 3D que queramos. Unos funcionan mejor que otros. La idea es que sean GLTF o GLB, que son los más livianos. Están pensados para su distribución en web, pero básicamente funcionan todos. El componente image, pues como su nombre lo dice, para usar imágenes. La idea es que estas imágenes sean imágenes planas o imágenes que no sean equirrectangulares propiamente. Una imagen equirrectangular es una imagen 360. Estas imágenes son imágenes tradicionales. Las imágenes 360 para el cielo se ponen de otra manera. Ya les voy a mostrar cómo. Y finalmente el componente, digamos, más útil de React 360 para hablar de interacción del usuario, que es el VR Button. El VR Button lo que hace es encapsular adentro de él todos los tipos de interacción conocidos, tradicionales, de las formas como un usuario puede interactuar con nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, si esto es web, la interacción en un computador es con un clic. Si esto lo estamos viendo desde un celular, la interacción del usuario como el clic es un tap. Si estamos usando un headset, pues hay algunos que tienen unos controles con la mano y yo apunto como si fuera un láser y oprimo un botón. O si tengo un control, un gamepad conectado al dispositivo, pues me puedo mover con los joysticks y apuntar con y pues darle clic, digamos, como si fuera con un botón de selección. Lo que hace el VR Button es encapsular todas estas formas de interacción en uno solo. Entonces, simplemente agregamos un VR Button, le decimos qué hace cuando se haga un clic, le agregamos el on click, el evento on click y ya está. Él se encarga por nosotros de configurar todas estas formas de interacción. Pero bueno, ya dejemos de hablar de cosas ñoñas y veamos cómo se ve una aplicación de React 360. Como pueden ver, aquí tenemos una interfaz de usuario muy simple. Esto es un Surface que está, como les decía, a 4 metros. Tiene una concavidad cilíndrica que de pronto no se nota mucho acá es en el desktop, en el computador, pero sí tiene una cierta curva pronunciada, de forma que todos los píxeles están a la misma distancia de nosotros. Al darle clic a uno de ellos cambia el modelo y de esta manera pues tenemos una aplicación muy sencilla de React 360 donde controlamos una locación tridimensional a través de un contenido de 2D. Como podemos ver, tenemos esta especie de giroscopio que es muy similar al que tenemos en las interfaces de Facebook. Cuando se pone una foto o un video 360, la idea es que eventualmente ellos van a publicar un API o un SDK de manera que ese tipo de aplicaciones se puedan embeber directamente en Facebook. Ya hay algunas pruebas de esto. En parte de los enlaces que les voy a compartir, hay un tour virtual del Museo de Historia Natural de Londres que está hecho 100% con React VR. Ese sí lo hicieron con React VR, no con la última versión de React 360. Está muy bien, está muy chévere y funciona dentro como una aplicación nativa de Facebook. Entonces la idea es que esto eventualmente va a llegar a ser posible. Como pueden ver aquí en nuestro Surface podemos usar el efecto de hover y se hace exactamente igual como si fuera en CSS. Entonces, esto es otra ventaja que nos da poder trabajar esta parte en píxeles. Si quisiéramos hacer esto en A-Frame, esto sería realmente muy complejo. Garantizar la legibilidad y que la imagen se vea muy bien en metros, digamos, cuando ya lo estamos haciendo el render en metros es bastante complejo. Entonces, esto es una de las ventajas importantes que tiene React 360. Pero bueno, ya les he contado cómo funciona React 360, pero ahora quiero que vean un poco el código. Las personas que han trabajado en React van a ver esto pues como muy conocido, ¿verdad? Este es el código del menú, de este Surface. Como esto está en la parte del código de React, como les decía que esto está dividido básicamente en 2 partes. Esto es código de React tradicional, donde tenemos un view que es como si fuera un div y adentro le hacemos map a los personajes y a cada personaje
le pasamos los props de digamos, de sus datos a un componente que se llama character button, que básicamente viene siendo este. Y cada uno de estos, digamos, de estos botones o de esta imagen, pues tiene los handlers para hacer el hover, para hacer el efecto de salida que pues vuelva a su tamaño original, y cuando le doy clic pues que seleccione este para que el modelo 3D se pueda mostrar. Y adentro pues simplemente ponemos la imagen y tenemos el asset correspondiente a cada una de las imágenes. Como pueden ver, esto es código de React tradicional. O sea, si probablemente viéramos esto y no estuviéramos hablando de VR o de 360 o nada de esto, pues no se nos ocurriría que es algo así inmersivo, 360 o alguno de estos cuentos de VR. Es código de React normal. Entonces esto pues es una ventaja muy importante porque la curva de aprendizaje pues es prácticamente ninguna si ya estamos haciendo desarrollo en React o si tenemos alguna experiencia haciendo desarrollo de UI por componentes como con Vue, seguramente en Angular sea algo muy similar. Entonces digamos que entrar en esto sería algo muy sencillo. A la hora de hablar del modelo 3D, también esto también es código React y tenemos un Vue. A este tenemos que ponerle una luz ambiente y una luz puntual pues, que nos ilumine el objeto, que ilumine el objeto por nosotros para poderlo ver, para poder verlo bien, para que los colores se vean bien. Esto es una diferencia importante con A-Frame porque A-Frame tiene una configuración por defecto de las luces. Entonces nosotros hacemos la escena de A-Frame y no le ponemos luces y funciona bien, se ve bien. Sin embargo, las podemos personalizar y editar y configurar como queramos para algo, digamos, una aplicación ya más que requiera más personalización. Pero en cambio en React 360, si queremos modelos 3D, sí tenemos que configurar la luz. Esto yo lo veo como una especie de desventaja porque pues esto no es muy intuitivo, nuevamente. Entonces esto es un poco más complicado. Sin embargo, pues con un poco de investigación en internet o viendo algún ejemplo, pues podríamos lograr configurar, pero pues no es tan trivial el asunto. Y ya el Entity pues trae el modelo 3D. En cuanto a la animación, como podían ver, pues no sé si está un poco lagueado ahí por el tema de la conexión, pero si ven el demo, cada uno de los modelos 3D tiene dos animaciones. Una cuando aparece el elemento que hace como un efecto de rebote y está girando alrededor de su propio eje, cada uno de los modelos a medida que estamos adentro de la aplicación. Hice estas dos animaciones para mostrarles que hay dos formas de hacer la animación en React 360. Uno es con la librería de Animated, como se hace una animación en React Native, y pues le hacemos la transformación de escala. Y la otra forma, que es la forma más nerd de hacerlo, más difícil, pero a la vez también tenemos más control, es utilizando el API tradicional de animación web, que es Request Animation Frame, donde le definimos una función para decir qué va a cambiar en cada uno de los frames y cada frame pues cambie, y así logramos pues garantizar los 60 frames por segundo. De todas formas, pues si bien esta forma es más compleja, pero la idea es mostrar que al hacer esto también web, pues todas las formas de desarrollo web tradicionales suelen funcionar de manera sencilla o incluidas de manera sencilla pues en React 360. La idea es que podamos ver que con el conocimiento que ya tenemos de desarrollo web, pues podemos hacer este tipo de aplicaciones inmersivas o 360 para la web. Finalmente, cuando ustedes crean una aplicación de React 360, él tiene un CLI así como Create React App, donde pues uno le da como cree una aplicación de React 360 y ya está, él configura todo por nosotros, por lo menos una escena, un Hello World, donde ya tiene configurado el runtime y el surfaces y todo esto por nosotros, donde probablemente nosotros no tengamos que preocuparnos por ello. Pero ustedes van a encontrar un archivo que se llama client.js. En ese client.js vamos a ver, es donde le vamos a decir, y ahí vamos a ver cómo hacerle render a las cosas que estamos haciendo de React en la escena ya final de VR. Este es el runtime que les contaba anteriormente. ¿Recuerdan? Dos partes. La aplicación de React 360 tiene dos partes. El código de React, que es este, y el código que nos muestra realmente esto en la pantalla, que es el runtime. Entonces lo que vamos a decir es que al componente menú le haga el render en un surface y que ese surface tenga ese tamaño en píxeles y que la forma del surface sea cilíndrico. De esta manera pues va a ser el render y va a trabajar de manera independiente en otro hilo de ejecución al render. O sea, el código de React va en un hilo diferente a la ejecución, digamos, del render como tal, a través de web workers, de forma que podamos garantizar que siempre la escena de VR corra a 60 frames por segundo. Y también para el modelo 360, simplemente lo que hacemos es hacerle el render to location, ya no un surface. Recuerdan que para los modelos 3D eran locations, entonces
al modelo 3D le hacemos el render to location, le vamos a poner el componente model y en el location sí vamos a especificar en qué ubicación 3D del plano, en qué coordenadas tridimensionales del plano de la escena de VR vamos a poner nuestro modelo 3D o el componente model. Para él es transparente que vaya ahí. Él simplemente convierte el código React en algo que podamos ver en la pantalla y ya está. Es decir, que acá podemos ver en el eje X 3 metros, menos 2 metros en el eje Y menos 10 metros, es decir, de profundidad. Esto se hace con la regla de la mano derecha. Entonces, digamos que si se hace una coordenada negativa, va a alejarse de nosotros, es decir, que va a ir como hacia el fondo de la pantalla, como hacia adentro de la pantalla. Si el número es positivo, va a estar o al frente de nosotros si es 0, o atrás de nosotros si el número es positivo. Y finalmente, para poner el background, como les comentaba, ya se hace de una forma diferente. En React VR sí se ponía como el background a través de React. Aquí sí se pone como la imagen X rectangular, la imagen 360, directamente en el runtime. Y es el forest.png. Como pueden ver, este forest es similar al que les mostré en la escena de A-Frame. Lo que hice fue hacer un screenshot 360 en A-Frame, que ya el API de A-Frame lo trae. Simplemente, no recuerdo si es Control-Alt-Shift-S y tomar un screenshot 360. Entonces él lo que hace es hacer una captura de pantalla y nos da una imagen X rectangular que podemos poner, por ejemplo, en Facebook o utilizarla como cielo en una aplicación de VR hecha en otra cosa. Lo toma como el cielo y pues básicamente lo tomé pues de ahí. Bueno, suena muy chévere ambos frameworks, ¿verdad? Pero la pregunta que surge usualmente a la hora de enfrentarnos al desarrollo de una aplicación de 360 para la web o de VR para web es cuándo utilizar cada uno de ellos. Como pudimos ver, pues ustedes pueden ya, digamos, intuir cuáles son los casos de uso en los cuales es buena idea cada uno de ellos. Actualmente React 360 ha sido desarrollado se está usando para desarrollar aplicaciones que combinan 2D y 3D, que tienen elementos bidimensionales adentro del espacio tridimensional. Entonces esto es buena idea, por ejemplo, para hacer aplicaciones que tienen multimedia, que tienen imágenes, que tienen videos y que a través de una interfaz bidimensional o un UI tradicional, el usuario pueda controlar ese contenido multimedia. Por ejemplo, en Tools 360 es buena idea y realmente es muy sencillo de hacer. Y hay otras aplicaciones como juegos de mesa, interactivos, o este tipo de cosas así, digamos, donde la aplicación, donde el funcionamiento de la aplicación esté basado en la interacción del usuario, donde haya una UI que el usuario, con la que el usuario interactúe y eso modifique, digamos, el comportamiento de la escena. Para eso está pensado React VR y sería sencillo desarrollar una aplicación así. Por su parte, A-Frame está pensado para escenas ya donde haya más 3D, donde tengamos modelos 3D, donde hayan muchos objetos, donde necesitemos gráficos complejos, ahí ya es buena idea. Entonces podemos hacer este pequeño test. Si tu aplicación es manejada por la interacción del usuario y tiene elementos bidimensionales de UI, ya está, usa React 360, es buena idea, no va a doler tanto. Si tu aplicación tiene muchos objetos 3D, quieres hacer efectos gráficos complejos, poner tus propios shaders, hacer procesamiento de la imagen en 3D, ya digamos más avanzado y donde todo está pensado alrededor del contenido tridimensional, pues A-Frame es buena idea y la curva de aprendizaje para lograr esto es muy sencilla. Sin embargo, ambas cosas se pueden hacer en los dos frameworks, solo que haciendo el 2D en React 360 es mucho más sencillo que en A-Frame y hacer el 3D en A-Frame es mucho más sencillo. Incluso en A-Frame podemos caminar en la escena, en React 360 no. Entonces estas son como las diferencias importantes para tener en cuenta a la hora de decidir cuál de los dos voy a querer utilizar eventualmente. ¿Cómo empezar? Bueno, en React 360 no hay mucho contenido en Internet, no es un framework tan maduro como A-Frame. En esta URL pueden encontrar el repositorio donde está el código del demo de React 360, de los muñecos de Nintendo que les mostraba. Tengan cuidado si lo van a correr porque hay un pequeño bug en el código de la librería que está en NPM de React 360. Entonces hay un eje Z que no funciona bien. Ahí en la descripción del README les cuento cómo modificarlo para que utilicen la versión que está en GitHub, que sí está actualizada. La NPM no la habían actualizado, por lo menos no al momento que lo hice. Entonces ahí está cómo se arregla. Y pues también hay un React 360 CLI que es muy similar al Create React App. Entonces simplemente lo instalan de manera global en su computador y hacen un init y le ponen el nombre que quieran, como en Create React App, y ya tienen un Hello World con el que pueden empezar a jugar en React 360.
En cuanto a A-Frame, sí hay más contenido en Internet, ya que es un framework más maduro, con una comunidad más grande. En este link de arriba les comparto una clase que hice hace algunos meses, donde les enseño A-Frame desde cero, desde cómo configurar la escena, perspectiva, cámara, animación, los tipos de interacción del usuario y finalmente el proyecto del curso es hacer un tour virtual. Utilicé fotos de los parques de Bogotá y les voy a enseñar cómo hacer un tour pues, por diferentes zonas de la ciudad usando imágenes X rectangulares. Esto está en Skillshare, no sé si la han escuchado, ahí se requiere como una membresía, pero si entran con este link, les regalo acceso gratis al curso para todos ustedes y pues 2 meses de suscripción a la plataforma. Hay más cursos, un montón de cosas súper chévere. Y también tengo este pequeño workshop, que este sí está en español y pues está en GitHub, 100% pues digamos en texto, que es un workshop que di hace unos meses también sobre A-Frame y pues básicamente también les enseño desde cero A-Frame, cómo configurar una escena, cuáles son los elementos, cómo garantizar un buen render, la cámara, la perspectiva, la interacción del usuario, animación y finalmente cómo cargar modelos 3D. Entonces, pues digamos que al final, los que no alcancen a copiar los links, si les interesa, me pueden escribir o les vamos a compartir más adelante pues un archivo donde se encuentran todos los links que les he mostrado hoy para que los puedan revisar ya con más calma. Y bien, para terminar, me gusta cerrar estos espacios donde hablo de realidad virtual, sobre todo con ustedes que también están desarrollando software, están creando tecnología. Y es que nosotros estamos creando el futuro. Las personas que estamos trabajando en este momento en la industria de la tecnología somos muy afortunados porque lo que nosotros hagamos hoy, la forma como nosotros desarrollamos tecnología en esta época, va a determinar cómo la gente va a interactuar con la tecnología en los próximos 10, 20 o 30 años. Es decir, que nosotros estamos creando el futuro y hagamos realidad la ciencia ficción. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Pasemos a preguntas. ¿Alguien tiene preguntas aquí en Quito? Dudas, preguntas, inquietudes. ¿No? ¿Ya alguien que los que están conectados? ¿Alguien que tenga una pregunta? ¿Todo claro? Ya, yo te tengo una pregunta acerca del performance. Depende ya de la máquina en la que se utiliza en el browser, ¿no? No depende tanto de dónde estás haciendo hosting de esta aplicación, ¿no? Sí, depende del navegador que estemos utilizando y pues, digamos, de la tarjeta gráfica que tenga el video, la tarjeta gráfica que tenga el dispositivo que estamos utilizando. Si pues, tiene una mejor tarjeta gráfica, va a funcionar mejor, ya que finalmente el navegador se apoya en ella. Existen algunos dispositivos, sobre todo en Android, que no tienen compatibilidad, entonces no se puede acceder fácilmente a la posición del giroscopio. Entonces ahí ya el polyfill actúa, dejándonos interactuar a través digamos, del tab. Entonces con el dedo podemos movernos y navegar en la escena. En cuanto a A-Frame, hacer rastreo del performance es más sencillo que en React 360 porque hay un componente que se llama stats. Entonces, en el código del async, tú simplemente escribes la palabra stats y cuando estás viendo la escena ya en vivo, ahí te va a salir un cuadrito donde te van a salir los detalles del performance. A cuántos frames por segundo estás trabajando, cuántos vértices tiene la escena, cuántos shaders se está utilizando. Ya digamos que estos son conceptos ya más relacionados con Three.js, que es finalmente lo que convierte WebGL en JavaScript para que esto sea realidad. Pero es más sencillo rastrear el performance en A-Frame usando el componente stats. Si lo intento ¿Cómo? correr en S3 Mini, se me prende fuego. Perdón, no te escuché bien. Que si lo intento correr desde un Samsung S3 Mini, se me prende fuego. No escucho bien, qué pena con ustedes, no les entiendo muy bien. Ya, aquí pregunta Luis que si lo intentas correr desde un Samsung S3 Mini, que si se prende fuego o qué pasaría. Probablemente sí, probablemente se prenda fuego, como mi computador cuando tenía todas las escenas abiertas. Pero no, realmente él funciona muy bien. Si tu dispositivo es compatible, lo puedes ver abriendo cualquiera de las escenas que te mostré. Si tú mueves el celular y la respuesta de la escena en el navegador es fluida, es porque tu dispositivo es compatible y no debería tener mucho problema. Ya si la escena es muy compleja y tiene muchos modelos 3D, pues se va a demorar un poco más en cargar, pero sí tiene mucho que ver con el modelo del teléfono. Entre mejor sea, más avanzado sea, va a funcionar
mucho mejor. En cambio, en el computador, sí, con muy poco funciona bien. Casi que cualquier computador con un navegador más o menos viejito funciona muy bien. Otra pregunta, por si acaso. Parece que no. Ya, listo, Fabio. Muchas gracias igual por ayudarnos con este lanzamiento. Les digo a todos de una vez, a los que quieran hablar sobre algún tema interesante, algo que estén trabajando, algún proyecto que estén trabajando con sus clientes, algo, siempre son bienvenidos, pueden hablar conmigo para hablar los temas y poder darlos a futuro en otros lanzamientos. Sería bueno que alguien que tenga conocimientos, por ejemplo, de Clean Code, nos pueda ayudar con algún lanzamiento. Sería genial si que nos ayudáramos con eso, ¿no? Pues alguien que quiera ponerse disponible para cualquier lanzamiento, cualquier tema que crean que sea de interés para todos, me avisa y ahí podemos conversar. Gracias a todos por asistir. Ya nos vemos. Chao, chao. Chao. Chao, gracias.